Era martes, una de esas noches anónimas que en la inmensidad de la Ciudad de México pasan sin dejar rastro. El cielo de Polanco ya se había disuelto en un azul profundo y aterciopelado, y el silencio dentro de nuestro departamento, un lujo de mármol y cristal, era un eco ensordecedor. No había el clic-clic de unos cubiertos compartiendo mesa, ni el murmullo de una conversación cómplice, solo esa clase de quietud que no te calma, sino que se instala en los huesos y hace que el alma se sienta pesada. Yo, Elena, con mis 43 años y la sensación de llevar dos vidas a la vez, la pública, pulcra y la privada, vacía, estaba sentada sola en el salón. Había elegido mi vestimenta de la tarde con una intención inconsciente, buscar el consuelo en la textura 1, el lujo silencioso. Llevaba un caftán largo de seda fría en un tono verde esmeralda que apenas se movía con la respiración. Era una tela tan lisa y fluida que al ponérmela sentía que el tejido se deslizaba sobre mi piel, negándose a adherirse, manteniendo una distancia elegante con mi cuerpo. En mis pies, unos mules sencillos, pero exquisitos, de terciopelo negro y suela de cuero fino, que garantizaban que mis pasos fueran absolutamente imperceptibles sobre el mármol, convirtiendo mi movimiento en un suspiro táctil por la casa. El terciopelo contra la piel desnuda de mi talón era la textura 2, el fetiche de la suavidad escondida, el único lujo sensorial que me permitía en la soledad. Una copa de vino tinto reposaba inmaculada sobre la mesa auxiliar de ébano. La televisión estaba encendida, proyectando imágenes tenues en las paredes revestidas de madera clara, pero yo no miraba. Estaba contando los segundos del silencio. Fue entonces cuando Toro, mi Golden Retriever de 5 años, se acercó a mí. Mi gran confidente silencioso. No ladró, no gimió, simplemente avanzó en su paso pesado y rítmico por la alfombra persa, un sonido sordo y confiable. Se acercó y apoyó su gran cabeza suavemente en mi regazo. Me miró con esos cálidos ojos ámbar que, lo sabía, habían absorbido más de mi alma de lo que la mayoría de las personas jamás vería. Sonreí, y la tensión que sentía en los músculos de mi mandíbula se relajó un poco. Mis dedos se deslizaron instintivamente entre su grueso pelaje color miel, un refugio cálido y áspero bajo la superficie, un contraste con la seda fría de mi caftán. La textura 3, el calor confiable de la lana animal era lo único que me anclaba. En ese instante breve y tranquilo, me di cuenta de algo que me sobresaltó como un escalofrío: yo había dejado de vivir de verdad hacía mucho tiempo. Mi esposo, Javier, estaba fuera otra vez. Otro viaje de negocios. Esta vez, era Shanghái, el mes pasado, Miami, antes de eso, los interminables campos de agave en Jalisco. Nos habíamos acostumbrado a la distancia. Su trabajo nos había regalado todo lo que supuestamente debía hacernos felices: una casa encantadora en un barrio seguro y arbolado, brunches de fin de semana en cafeterías hipster de la Condesa, vacaciones en playas turquesas de la Riviera Maya. La lista de la felicidad, como la había bautizado alguna vez con una ironía que ahora me dolía. Pero lo que habíamos ganado en comodidad material, la suavidad del cachemir, el brillo de las joyas, nos faltaba trágicamente en intimidad emocional. Rara vez estaba en casa. E incluso cuando lo estaba, parecía estar siempre en otro lugar, mirando correos electrónicos entre bocados de cena, atendiendo llamadas de espaldas, su voz baja y profesional. Él era la textura 4, la distancia inviolable de la ejecución. Nunca le guardé rencor. Lo entendía, o al menos, me repetía a mí misma que lo hacía. El amor, después de todo, no siempre es fuego y pasión, a veces es elegir no quejarse. A veces es hacer las paces con la soledad. Pero con el tiempo, dejé de escuchar mi propia voz en esa supuesta paz. Esa noche, Toro no tuvo que decir nada, simplemente se quedó cerca. Y me di cuenta de que él se había convertido en la única constante en mi vida. El que notaba cuando mis hombros se hundían bajo el peso de la seda, el que se acurrucaba cuando lloraba en silencio junto al fregadero,
el que movía la cola en cada pequeño momento de alegría que yo me permitía sentir. Más tarde, apagué la televisión y me quedé allí sentada, con el cálido cuerpo de Toro acurrucado contra mí. Le susurré, apenas un suspiro, ¿qué haría sin ti? Su cola golpeó el mármol una sola vez, un sonido suave y reconfortante. Parecía decir, estoy aquí. No estás sola. Yo no había dicho esas palabras a nadie más, ni a mis amigas, ni a mi familia. Ni siquiera me las había dicho a mí misma. Pero allí, en esa habitación silenciosa y oscura, finalmente admití la verdad. Me sentía sola, dolorosamente sola, no solo por la ausencia de Javier, sino porque había perdido de vista quién era yo más allá de ser la esposa de. Había olvidado lo que necesitaba, lo que quería, lo que me hacía sentir viva. La mañana siguiente trajo algo inesperado. Toro regresó de su trote habitual por el patio trasero, meneando la cola con algo sujetado suavemente entre los dientes, un cuaderno polvoriento y ajado, encuadernado en cuero marrón gastado. Se lo quité con curiosidad. La textura 5, el cuero áspero del pasado era gruesa y rugosa bajo mis dedos. Me senté en el suelo de la cocina de azulejos fríos, abriéndolo. Sus páginas estaban llenas de fragmentos, garabatos, reflexiones, bocetos. Algunas páginas habían sido escritas hacía décadas, a juzgar por el papel amarillento y quebradizo. Eran reflexiones solitarias, anhelos, pensamientos sobre sueños incumplidos y caminos no recorridos. Al leer esas entradas olvidadas, sentí una punzada en mi interior, un susurro que decía, no eres la única que se ha sentido así. Era extrañamente reconfortante. Alguien más se había sentado en esta misma casa, quizás en estos mismos azulejos, preguntándose exactamente lo mismo. Me conectaba no solo con un pasado desconocido, sino con una parte olvidada de mí misma. Miré a Toro, que me observaba pacientemente. Siempre me devuelves a lo que importa, ¿verdad? Murmuré, y él parpadeó lentamente, con una complicidad que me llegó al alma. El cuaderno seguía abierto en mi regazo. Sentí el deseo urgente de continuar la historia. Me quedé sentada en el frío suelo de azulejos de la cocina, las rodillas apretadas contra el pecho, y el cuaderno polvoriento de cuero ajado, textura 5, en mi regazo. Sus páginas amarillentas despedían un aroma a vainilla y olvido. El contraste entre la aspereza del cuero viejo y el brillo quirúrgico de mi cocina era una bofetada. Las entradas que leí no eran solo garabatos, sino fragmentos crudos de una mujer que había vivido en esta misma casa, quizás hace 30 años. Sus palabras eran un chorro desordenado de arrepentimientos, de sueños aplastados y de una soledad tan dolorosa que hacía que la mía se sintiera menos única. Una entrada decía, la elegancia de esta casa es una jaula, el mármol es frío, pero mi corazón lo está más. Espero, ¿qué espero? La llave para abrir la ventana. Sentí una punzada, un susurro que me decía, no eres la única que se ha sentido así. El cuaderno era un ancla que me conectaba no solo con un pasado desconocido, sino con la verdad cruda que yo había estado ignorando. Levanté la mirada hacia Toro, que me observaba con paciencia de santo, su pesada cabeza apoyada en mis rodillas. Siempre me devuelves a lo que importa, ¿verdad, mi vida? Murmuré. Ese día decidí que no podía seguir vestida con la seda fría que me hacía flotar por encima de la vida. Necesitaba tocar la realidad, aunque me quemara o me arrugara. Decidí salir a la calle, no solo para el paseo rutinario de Toro, sino para sentir la fricción de la Ciudad de México. Elegí mi ropa con una intención casi ritual. Me puse un traje de pantalón de talle alto y chaqueta corta, confeccionado en lino blanco inmaculado. El lino, la textura 6, el lino arrugado de la verdad, es una tela gloriosa, es fresco y elegante, pero se arruga irremediablemente con el menor movimiento.
Simbolizaba perfectamente mi estado, quería ser perfecta, pero la realidad de mi vida me estaba doblando y marcando. Sentía el aire fresco a través del tejido sobre mis piernas, un contacto limpio y honesto que la seda nunca ofrecía. Para mis pies, elegí una declaración. En lugar de mis silenciosos mules de terciopelo, me puse unas sandalias de tacón bajo y cuadrado hechas de piel de ternera curtida en color coñac. Lo más importante era que los múltiples tirantes estaban trenzados a mano, una textura 7, el cuero trenzado y sonoro de la intención. Cada paso que daba no solo era firme, sino que el pequeño tacón hacía un leve y deliberado clac-clac sobre el mármol, un sonido que rompía el silencio. Era mi primer acto de rebelión, hacer ruido y dejar que el tejido se arrugara a mi antojo. Bajé al vestíbulo, el clac-clac de mis sandalias sonando a desafío en el eco del ascensor. Fuimos a Parque Lincoln, no solo a los jardines, sino a la zona más concurrida, cerca de la réplica de la fuente de Cibeles. Vi a los niños jugar, a los runners sudar, a los vendedores de helados gritar. Todo parecía diferente, como si el mundo se hubiera acercado un poco más a la realidad. Me senté en un banco de hierro forjado, cuya textura 8, el hierro rugoso del anclaje era fría y sólida bajo el lino de mis pantalones. Dije en voz alta, casi para mí misma, mientras Toro se recostaba a mi lado, creo que olvidé cómo vivir. Había estado esperando. ¿Qué? Ni siquiera estaba segura. Esperando el momento, la felicidad, la claridad, que algo sucediera, que Javier regresara y lo arreglara todo con una sola mirada. Pero esa mañana me di cuenta de que la espera no me había acercado a la alegría, solo me había alejado de mí. Mientras contemplaba un puesto de artesanías, algo capturó mi atención en un árbol cercano. No era un cartel de protesta ni un anuncio de un show. Era un folleto pegado al tronco, escrito a mano con una caligrafía vibrante y audaz. Taller de pintura y crónica de vida, reaviva tu voz en el corazón de la condesa. Mi corazón dio un brinco, pequeño, pero perceptible. No era un viaje a París, pero era algo, un comienzo. Un camino que implicaba usar mis propias manos para crear algo. Le tomé una foto al folleto con mi teléfono. Al regresar a casa, el departamento se sintió aún más grande y silencioso. El aire acondicionado creaba un ambiente artificial, anulando la energía que había recogido del parque. Me quité las sandalias, y el silencio me envolvió de nuevo. Me dirigí al librero y saqué un cuaderno en blanco, encuadernado en lona cruda de color crema. La textura 9, la lona promesa era áspera y virgen, esperando ser mancillada por mi verdad. Lo abrí, por primera vez, escribí, no para el trabajo, no para la aprobación de Javier, solo para mí. Las palabras fluían desordenadas, crudas, reales, recuerdos, arrepentimientos, pequeños sueños que había guardado. Y en el instante en que el bolígrafo tocó la lona, algo cambió. Esa noche, mientras preparaba la cena, un simple pescado a la veracruzana que a Javier nunca le gustó, le dije a Toro, que estaba sentado a mis pies, ¿sabes? A veces me pregunto si esta es la vida que debí vivir, esta casa, esta rutina, un marido al que apenas veo, una agenda que parece un bucle del que no puedo escapar. Me miró con sus ojos abiertos y sinceros, sin juzgarme, solo presencia. Siempre quise viajar, confesé, no como acompañante de Javier, sino solo por mí misma, para vagar, para comer comida sin sentido, para perderme, para encontrar algo dentro de mí que he olvidado. Toro ladeó la cabeza y, en ese momento, lo juro, fue como si preguntara, entonces, ¿qué te detiene, Elena? Me dirigí al calendario y, con un bolígrafo de punta fina y tinta azul intensa, rodeé con un círculo la fecha del taller de pintura. Abajo, escribí, vete. Solo vete. Date permiso. El sol se puso en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja. Toro se acurrucó a mi lado otra vez.
La casa estaba en silencio, pero esta vez el silencio se sentía pleno, no vacío. Miré la fecha marcada en azul en mi calendario y susurré, quizás este sea el comienzo de algo nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no sentí que estaba esperando a nadie. Sentí que la textura 6 de mi lino arrugado y el clac-clac de mis sandalias me habían devuelto el control. La semana transcurrió entre la textura 9, la lona promesa de mi nuevo cuaderno, que ahora comenzaba a llenarse de ideas desordenadas, y la textura 4, la distancia inviolable de la ejecución de mi marido, Javier, cuya presencia se limitaba a mensajes de texto esporádicos desde Shanghái. Yo preparaba mi escape. El taller de pintura y crónica de vida era el sábado por la mañana. Lo consideré mi primer acto de infidelidad, no a un hombre, sino a mi propia rutina. El viernes por la noche, mientras me preparaba para dormir, me asaltó una ansiedad inesperada. Decidí que necesitaba una conexión táctil, algo que me recordara que mi cuerpo no era solo un contenedor para la seda fría de Javier. Me vestí con un camisón que había olvidado que existía, un diseño antiguo que mi madre, originaria de Oaxaca, había traído para mí. Era un camisón lencero de color marfil, confeccionado en satén de seda pura, sin costuras ni encajes. Era la textura 10, el satén líquido de la piel, una tela tan fina y resbaladiza que se sentía como agua tibia fluyendo sobre cada curva. Era provocador, no por un escote, sino porque no ocultaba nada, solo delineaba el contorno con un brillo lujurioso. Estaba sola. Javier estaba al otro lado del mundo. Era mi seducción silenciosa a la soledad. Me recosté en la cama y, en lugar de dormir, abrí el cuaderno ajado, textura 5, que Toro había encontrado. Quería leer más sobre la mujer que había escrito esas páginas. Encontré una entrada específica. Me encanta el color azul. Pero mi marido lo odia, dice que es demasiado plebeyo. Así que visto beige y gris. Pero por la noche, me pongo mi chal de lana azul índigo, y me envuelvo en él. Es mi rebeldía de lana, mi secreto táctil contra el orden. Solo lo toco yo. Solo lo veo yo. Me quedé pensando en ese chal de lana azul. La idea de una textura de rebeldía, un objeto personal cargado de emoción secreta, me fascinó. Era un fetichismo de la tela, una apropiación de la identidad. El sábado por la mañana, me vestí para la condesa. Elegí un atuendo que fusionaba mi viejo yo, la elegancia, con mi nuevo yo, la comodidad y la conexión. Opté por un pantalón de cuero suave de corte recto y una camisa de popelín de algodón de corte impecable. El cuero, la textura 11, la suavidad engañosa del cuero, era suave y se adaptaba perfectamente a mi figura, pero a la vez me daba una sensación de fuerza y armadura. El algodón, en contraste, era textura 12, el popelín crujiente de la honestidad, un tejido que hacía un leve shhh al mover los brazos, como un recordatorio constante de mi presencia. El taller se celebraba en un estudio de arte bohemio en La Condesa, un espacio lleno del aroma embriagador de aceite de linaza y trementina, la textura 13, el aire áspero de la creación. La clase era pequeña, quizá 10 personas. Me senté en un rincón y saqué mi nuevo cuaderno de lona virgen, textura 9. El profesor, un hombre llamado Rafael, con el pelo canoso y manos manchadas de pintura, nos hizo un ejercicio. Hoy, no vamos a pintar lo que vemos. Vamos a pintar lo que sentimos. Quiero que piensen en una textura que defina su vida en este momento. Todos se concentraron, menos yo. Yo no sé cuál es mi textura, le dije en voz baja a Rafael. Él me miró con una sonrisa. Si no lo sabes, ve a buscarla. ¿Qué llevas puesto? Cuero y algodón, respondí. ¿Y cómo se sienten? El cuero es suave, pero protector. El algodón es crujiente. Pero mi vida,
mi vida se siente como satén líquido, confesé, recordando la tela de mi camisón, la textura 10. Lujoso, sí, pero tan resbaladizo que nunca puedo agarrarme a nada. Rafael asintió, entendiendo el subtexto de mi confesión táctil. Entonces, pinta el satén. Pero píntalo con arena para que te duela. El ejercicio me obligó a usar mis manos de una manera que la textura 1, el lujo silencioso nunca me había permitido. Mezclé acrílicos con granos de arena fina, creando una superficie rugosa y dolorosa que contrastaba con el brillo de la pintura color marfil que usé para simular el satén. Al terminar, toqué mi pintura. La textura 14, la arena dolorosa de la verdad me raspó los dedos, pero me hizo sentir viva. Al final del taller, mientras empacaba mis cosas, noté a una mujer que me había estado observando. Se acercó a mí. Era Mariana, de unos 45 años, vestida con un estilo boho chic y una bufanda de seda salvaje de colores brillantes. La textura 15, la seda salvaje de la intrepidez era rugosa, no lisa como la mía, e irreverente. Me encantó tu pieza, Elena, dijo, su voz cálida y directa. La sensación de ese satén ahogado. Gracias. Es confesional. Lo sé. Yo también he vivido en el satén líquido. Y ahora vivo en la seda salvaje. Por cierto, ¿qué haces con esto? Mariana señaló el viejo cuaderno de cuero ajado, textura 5, que Toro había encontrado y que yo había traído sin darme cuenta. Es un diario muy antiguo. Lo encontré. Me da curiosidad la mujer que lo escribió. Mariana sonrió. Conozco esa caligrafía. Pertenece a una mujer que vivía aquí hace años. Sofía. Ella era famosa por sus performances y por sus extrañas obsesiones. Era una coleccionista de texturas. Murió dejando una historia sin terminar. ¿Una historia? Sí. Se obsesionó con un juego de piezas de ajedrez únicas, de un material que nadie podía identificar, que se sentían como piel fría. Creía que tenían un poder especial. Su última entrada dice que las escondió en la casa que su marido construyó para ella. La misma casa donde ella se sentía en esa jaula de mármol. Mi corazón dio un vuelco. La misma casa. Mi casa. La mujer que se sentía atrapada en la textura 1 de mi hogar. ¿Cómo era esa casa? Pregunté, sintiendo un escalofrío. Ella la llamaba, el mausoleo de mármol. Decía que el arquitecto había añadido misterios táctiles en los rincones. Pequeños nichos, paneles secretos. Dicen que las piezas de ajedrez están escondidas en algún lugar. La revelación me golpeó con el impacto de la textura 16, el mármol frío del misterio. El diario no era solo una inspiración, era un mapa táctil. La soledad de Sofía se había convertido en un juego de escondite para mí. Volví a casa, ya de noche, mis sandalias clac clac sonando con un propósito diferente. Ya no solo me sentía sola, me sentía una buscadora. Al entrar, Toro me recibió con un fuerte meneo de cola. Me tiré al sofá y mi mano tocó algo duro entre los cojines. Lo saqué. Era una pieza de ajedrez. Un peón. No era de madera ni de plástico. Era de un material que nunca había tocado, suave, pero increíblemente denso, con una temperatura consistentemente fría, casi metálica, pero con una sensación orgánica bajo la presión de mis dedos. Se sentía exactamente como Mariana había dicho, piel fría. Miré a Toro, que ladeó la cabeza. ¿Qué has hecho, mi vida? Dejé la pieza en el centro de la mesa. La textura 17, la piel fría y extraña del peón brillaba bajo la luz tenue.
Entendí el mensaje de Sofía. El juego había comenzado. La llave para abrir la ventana no era un viaje, sino la resolución de un misterio táctil escondido en la propia textura 1 de mi casa. Javier regresaba de Shanghái esa semana. Yo debía descifrar este misterio antes de que su textura 4, la distancia inviolable de la ejecución, volviera a imponer el silencio. La textura 17, la piel fría y extraña del peón, se había convertido en mi talismán. Estaba sentado en mi mesita de noche, tan silencioso como la copa de vino intacta de la que me había olvidado el martes. Su frialdad constante era un contraste perturbador con el calor sofocante de la noche. La noticia del regreso de Javier, textura 4, me llegó por un mensaje de voz seco: aterrizo el jueves por la noche. Misa de 9 el domingo. Reserva mesa en el San Ángel Inn. Una declaración de intenciones, un retorno al orden dictado por la lana intocable de sus trajes ejecutivos. Tenía 3 días. La casa que antes me había parecido una jaula de cristal, ahora era un mapa de tesoros táctiles. Me puse la ropa más funcional que tenía, la que me permitía sentir cada superficie, unos leggings de algodón elástico negro y una camiseta de punto fino que se ajustaba a mi cuerpo. En mis pies, opté por la textura 18, el cuero suave del espionaje, unas bailarinas de cuero negro, flexibles y sin suela ruidosa, perfectas para moverme sin alertar al personal de servicio. Comencé mi búsqueda en el corazón de el mausoleo de mármol, el salón principal. La clave, recordé, estaba en los misterios táctiles que había dejado Sofía en sus escritos. Releí el diario, textura 5. Una entrada decía: el arquitecto adoraba el contraste, la disonancia de la mano sobre el material que no es lo que parece. Busca donde el frío no es uniforme. Empecé por el mármol del suelo. Pasé mis manos, mis dedos sensibles, centímetro a centímetro. Era uniformemente frío. Luego, las paredes de madera clara, lisas y pulidas. Pero al llegar a la gran estantería de roble encuadernada en el estudio, noté algo. La textura 19, el roble rugoso y fiel de la estantería era áspera y densa, pero había un panel lateral, justo a la altura de mi cadera, que era extrañamente liso y pulido. Me arrodillé, pasando mi mano con cuidado. El panel no tenía vetas, se sentía como hueso pulido o la cubierta de un piano de cola. Y, crucialmente, la temperatura era diferente, era significativamente más cálida que el roble circundante. La textura 20, la superficie cálida de la disidencia. Presioné, busqué un mecanismo oculto. Nada. Me frustré. Me recosté en el suelo, la textura 18 de mis bailarinas rozando el frío mármol. Mientras mi frustración crecía, mi mano se posó sin querer en el pequeño peón de piel fría, textura 17, que había sacado del bolsillo de mi pantalón. Era tan denso, tan pesado. Volví al panel cálido, textura 20. Pasé la yema de mi dedo por el borde, buscando una microsurco que delatara una puerta. Y allí estaba. Un punto minúsculo que cedió a la presión. Hice palanca con una uña y el panel se abrió con un clic suave y bien engrasado. Detrás del panel, había un nicho forrado con terciopelo rojo oscuro, la textura 21, el terciopelo prohibido del secreto. Dentro, sobre esa tela lujuriosa y absorbente, descansaban 4 piezas de ajedrez más, un caballo, una torre, un alfil y la reina. Todas hechas del mismo material de piel fría y extraña que el peón. Las tomé con ambas manos. La sensación era abrumadora, 5 piezas, 5 texturas de piel fría contra mi palma. Las examiné. La reina era la más densa, la más pesada, con un contorno suavemente ondulado que la hacía sentirse casi viva en mi mano. Mi segunda búsqueda se dirigió a otro lugar mencionado en el diario de Sofía,
el lugar donde ella se cambiaba para la noche. El único lugar donde se permite el grito de la tela. Fui a mi walk-in closet. El armario, diseñado por Javier, era un espacio de textura 22, el frío reflejado del cristal, con puertas de vidrio ahumado y acero pulido. Un lugar de exhibición, no de intimidad. Pero Sofía había hablado de un grito de tela. Recordé su obsesión por el chal de lana azul índigo. Fui directamente a mis estantes de lencería, el lugar más íntimo y olvidado de mi ropa. Y allí, envuelta en una bolsa de seda blanca, la textura 23, la seda guardiana, encontré una bufanda de lana áspera y gruesa de un color azul índigo tan profundo que parecía absorber la luz. Era la textura 24, la lana rebelde de Sofía. La saqué de la bolsa y la pasé por mi cuello. La lana era picosa y rugosa contra la piel, pero me daba una sensación de calor y verdad que mi seda líquida, textura 10, nunca proporcionaría. Con el chal puesto, me sentí en sintonía con Sofía. En el rincón más oscuro del armario, donde se guardaban las cajas de zapatos que apenas usaba, había un suelo de madera. A diferencia del resto del armario, cubierto con una moqueta de terciopelo neutro, ese rincón tenía tablas desnudas. Me arrodillé. Pasé mi mano sobre la madera. Era lisa, de nogal oscuro. Pero al lado de una de las tablas, noté un minúsculo hueco, un pequeño espacio por donde mi uña apenas podía deslizarse. Empujé. La tabla se levantó. Y allí, en el hueco oscuro, había 2 piezas de ajedrez más, un alfil y un caballo. Las tomé. La textura 17 de su piel fría era inconfundible. Con 7 piezas en mi poder, 5 del estudio, 2 del armario, me senté en el suelo del closet, el azul áspero del chal sobre mis hombros y las 7 piezas frías de piel en mi regazo. La textura 25, el puzzle táctil incompleto me decía que faltaban piezas. Faltaban la otra torre y el otro alfil, y lo más importante, el rey. De repente, la puerta principal del departamento sonó. No era el jueves por la noche. Era miércoles. Me levanté de un salto, la sangre helada. Javier había adelantado su vuelo. Elena. Estoy en casa, cariño. El vuelo se adelantó. Su voz resonó en el mármol, esa textura 4 de la ejecución, ahora amplificada por la cercanía. Corrí al salón, mi corazón martilleando. Metí las 7 piezas de piel fría en el bolsillo de mis leggings y me quité la lana azul rebelde, textura 24, escondiéndola bajo un cojín. Mi cuerpo, envuelto solo en la textura 18 de algodón ajustado, se sentía vulnerable. Javier apareció en el umbral del salón, su traje de lana oscura y su corbata de seda rígida, la textura 56, la lana intocable del ausente, que ya había aparecido en el episodio anterior con otro personaje, imponiendo orden. Me miró de arriba abajo, su mirada fría deteniéndose en mi ropa de yoga ajustada y en mis pies descalzos, sintiendo la discrepancia entre mi atuendo y la hora. Elena. ¿Te ves ajustada? ¿Haciendo ejercicio? Su voz contenía un matiz de desaprobación táctil. No, solo, estaba organizando el armario. Hace calor. Me acerqué a él, intentando un contacto físico. Puse mi mano en su brazo, tocando la textura 26, la seda rígida de la corrupción de su traje. Él no se inmutó, pero noté como mi mano ajustada en su brazo era un contraste con su rigidez formal. Él se retiró suavemente, su mirada ahora fija en mi cara. Tu mano. ¿Por qué está tan fría? Me llevé la mano a la boca. La textura 17 de las piezas de piel fría en mi bolsillo había dejado mi piel helada. El contraste con el calor de su traje era inconfundible. El aire acondicionado, supongo, mentí,
sintiendo el peso de las 7 piezas ocultas contra mi muslo. Javier no dijo nada más, pero su mirada era un juicio de texturas que me calaba hasta los huesos. El orden había regresado. La búsqueda de las piezas restantes, el rey, el alfil, la torre, tendría que hacerse bajo la vigilancia de la textura 56. El juego ya no era solo un misterio táctil, era un acto de riesgo. La presencia de Javier era un campo de fuerza que distorsionaba el aire. La textura 56, la lana intocable del ausente de su traje inundaba el departamento, imponiendo un orden asfixiante. Me había acorralado en el salón, y yo sentía el peso de las 7 piezas de piel fría, textura 17, presionando mi muslo a través del fino algodón de mis leggings. Javier no me interrogó sobre mi mano fría, en su lugar, aplicó una táctica más sutil, la vigilancia silenciosa. Estoy agotado. Un café y a la cama. Mañana tengo una reunión virtual con Tokio a las 7, dijo, su voz distante. Me preparó el café en la máquina expreso de la cocina, y yo lo observé, notando como su espalda de traje era una barrera inquebrantable, textura 4. Me pregunté, ¿cuánto tiempo más podría vivir en esta falsedad táctil? Me disculpé pronto, alegando que la migraña regresaba. Fui a mi habitación, pero sabía que él no tardaría en seguirme. Tenía que encontrar el rey. Me puse la única pieza de ropa que era verdaderamente mía y no para su exhibición. No la seda fluida, sino un antiguo batín de encaje negro de mi abuela mexicana, que había permanecido intacto en un cajón. La textura 27, el encaje frágil de la tradición era delicada, laboriosa, llena de agujeros, que revelaba más de lo que ocultaba. Era mi último acto de vulnerabilidad consciente. La última pista de Sofía en el cuaderno era vaga, busca donde el suelo canta y la tierra llama. El suelo que canta. El único lugar con suelo de madera que no había explorado a fondo era el pequeño balcón adjunto a nuestro dormitorio, con vistas a la avenida Masaryk. Teníamos allí unas macetas de barro y un suelo de madera de teca que crujía ligeramente bajo el peso. La textura 28, la teca quejumbrosa de la naturaleza era rugosa y cálida, a diferencia del mármol. Salí al balcón, mis pies descalzos sobre la madera. Busqué a Toro, que me seguía fielmente. El suelo canta, mi vida, susurré. Me arrodillé, pasando mis dedos sobre la madera áspera y con vetas. Al llegar a una maceta grande de barro rojo, noté que la tierra estaba seca y dura. El barro era la textura 29, el barro seco de la esperanza. Removí la tierra con la mano, la textura 30, la tierra áspera de la búsqueda pegándose bajo mis uñas. El chal de lana azul de Sofía, textura 24, no estaba conmigo, pero la sensación de rebeldía sí. Y lo encontré. No el rey. Encontré el alfil y la torre restantes, envueltos en un trozo de arpillera, textura 31, la arpillera dura de la finalidad. Con esas 9 piezas, solo faltaba una. El rey. Me levanté, sintiendo un leve mareo. La tierra y el polvo manchaban mi encaje frágil, textura 27. 9 piezas en mi mano. ¿Dónde estaba el rey? La pieza más importante, la que definía el juego. Regresé a la habitación. Javier estaba allí, ya en pijama de seda azul marino, textura 32, la seda nocturna del orden, sentado en el borde de la cama, mirándome. ¿Estabas buscando algo, Elena? Estás cubierta de tierra. Solo regaba las macetas, mentí, sintiendo el pánico. El batín de encaje negro se sentía peligrosamente revelador. Él se puso de pie, su figura en el pijama de seda imponente. Se acercó a mí. No me mientas. Sé que algo te pasa desde que volví. Te has puesto, demasiado táctil,
dijo, la última frase con un tono de juicio íntimo. Me tomó la mano, la que estaba manchada de tierra, y la llevó a su boca, frotando suavemente su pulgar sobre mis nudillos. Yo sentí la textura 33, la fricción húmeda de la intención de su pulgar contra mi piel áspera y seca. ¿Qué te ha hecho más áspera que el mármol, Elena? Mi respiración se aceleró. Retiré mi mano. No podía ceder. Necesito saber. ¿Dónde está la última pieza? Pregunté, mi voz baja, refiriéndome a la última pieza de ajedrez, pero él lo interpretó como la última pieza de nuestro matrimonio. Javier sonrió, un gesto frío. ¿La última pieza? La tienes tú, cariño. Siempre ha estado contigo. La has llevado puesta, pero no la has tocado. Me quedé helada. Llevada puesta. Pero no tocada. Miré a mi alrededor, desesperada. En el armario. En el joyero. Y entonces lo vi.